Bienvenidos a este especial de Conversaciones Pro, para invitarnos a soñar en Antioquia, en esa Antioquia que todos queremos y podemos construir entre todos. En estos momentos de una coyuntura social y económica como la que estamos enfrentando, la pregunta recurrente es: ¿cuáles son los líderes que necesitamos para ayudarnos a tener más y mejores oportunidades? Pues hoy tenemos una conversación muy especial con muchos líderes de Antioquia, de diferentes corrientes políticas, de diferentes profesiones, de diferentes ocupaciones, y con ellos vamos a conversar justamente acerca de eso, del liderazgo. Y para hacerlo nos acompaña nuevamente Juan Daniel Oviedo, quien hasta el 7 de agosto es el director del DANE. Juan Daniel, un gusto tenerte con nosotros nuevamente y bienvenido. Bueno, María Viviana, muchas gracias por la invitación y me siento de verdad muy orgulloso de estar nuevamente alrededor de ese grupo de líderes que se han formado de forma muy relevante en función de los desafíos sociales y económicos que tiene el país. Ya nos habíamos encontrado alrededor de una conversación supremamente productiva sobre esos grandes problemas sociales y económicos que enfrentamos como país. Y creo yo que vamos a tener un ejercicio supremamente interesante, también divertido para todas las personas que nos están viendo en este programa y cuya metodología pues está en manos de María Viviana. En este especial vamos a hablar con 16 líderes, hoy ya son líderes, que han estado en este programa de liderario hace ya varios meses, conversando y tejiendo entre ellos relaciones y conversaciones. Pero dejemos, Juan Daniel, que sea más bien en este video que se nos explique en qué consiste Liderario. Liderario es un programa de formación y acompañamiento a líderes interesados en la construcción de lo público. Además de contar con la participación de expertos nacionales e internacionales, permite el intercambio de opiniones y conexión entre líderes que trabajan en los sectores social, académico, público y privado de Antioquia. Dentro de los aprendizajes y herramientas más importantes del liderario están poder trabajar con distintos. Juntar muchas voces con muchas visiones de diferentes lugares. Nos permite el encuentro, la construcción de puentes entre personas diversas. Nos ha permitido además entender que podemos estar en desacuerdo, pero que no por eso tenemos que entrar en conflicto, en irrespeto. La manera de ser un buen líder es ser un buen líder y que la gente te lo vea. Es, por ejemplo, la gente siempre dice que ¿cómo vas a compartir los valores a tus hijos? La manera de hacerlo es no decir nada y actuar de una manera. Eso es importante en cualquier negociación. Hay que hablar con el otro, no desde la prevención, sino desde la posibilidad. Y siempre que uno hace eso, de pronto se puede llegar. Liderario facilita la creación de redes de trabajo y la construcción de propósitos superiores que benefician el desarrollo de la región. Es un grupo evidentemente de personas que tienen una capacidad de incidir, son personas muy jóvenes con un espíritu heroico. Quiero aprovechar esa experiencia de la conversación que tuvimos con el grupo de líderes del programa Liderario. Yo creo que eso, con total honestidad te lo digo, y se lo digo a las personas que nos están viendo, este ejercicio tiene que replicarse en todas las regiones del país. En la siguiente hora vamos a conversar alrededor de una metodología que nosotros consideramos que es supremamente útil para los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes tienen que tratar de ser espontáneos, de ser asertivos y por consiguiente en una metodología de preguntas y respuestas vamos a conocer un poco más de lo que está detrás de estas personas que nos están acompañando, que se han formado, como lo decía María Viviana, alrededor del liderazgo y de las necesidades que tenemos como país y por consiguiente vamos a conocer mejor esos perfiles, pero al mismo tiempo los matices que se están formando en este programa Liderario. Yo tengo que decir, Juan Daniel, antes de que empecemos, que esta metodología que vamos a ver con estas cartas también ha estado con una colaboración muy importante de No Apto. No Apto es un portal independiente que tenemos y con ellos nos ayudaron a esa metodología que vamos a implementar hoy. Bueno, pues yo creo que las cosas están claras, vamos, como decíamos en el colegio o en la universidad, a jugar al paredón y vamos a establecer una serie de preguntas que vamos a escoger de forma aleatoria para cada uno de los líderes que nos acompañan el día de hoy. Y por consiguiente, María Viviana, te doy la oportunidad de que lances tú la primera pregunta y que nos digas a quién va dirigida. Bueno, yo voy a hacer esta primera pregunta y voy a escoger a Pablo Montoya.
Pablo, eres director de sostenibilidad de Grupo Éxito. Antes de hacerte la pregunta, yo quiero que nos expliques de una manera muy simple qué hace un área de sostenibilidad, qué haces tú. María Viviana, Juan Daniel, a todos un saludo muy especial. El área de sostenibilidad de una compañía busca articular que cada una de las otras áreas en su cotidianidad entienda cuáles son esas acciones que debe hacer para que efectivamente la estrategia de sostenibilidad se habilite en el día a día. Es decir, cuando tenemos unas declaraciones climáticas, sociales, en derechos humanos, eso cómo toca a cada uno de los colaboradores y que el Grupo Éxito, como uno de los principales empleadores de Colombia, que toda la organización esté alineada en esos objetivos y que también tengamos en cuenta en esas declaraciones nuestro propósito superior y digamos que una relación con todos los grupos de interés. Gracias, Pablo. Lo que va a pasar a continuación es que Pablo va a tener 1 minuto para responder y cuando Pablo termine, si alguno de ustedes quiere hacer una réplica, tiene 30 segundos, yo escojo de quiere la réplica si hay muchas manos para que la pueda hacer. Así que, Pablo, ¿preparado? Empezamos. Listos. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál será la pregunta para Pablo? Hay que barajarla muy bien. No, yo la había barajado, pero la voy a volver a barajar para que no haya dudas de la transparencia. Sí, exactamente. La transparencia, la del DANE. La transparencia, de ese tema hablamos muchas veces, ¿no? Entonces, listo. Primera pregunta para Pablo Montoya. Ahí tengo hasta nervio yo. Pablo. La voy a cambiar. Es que Pablo puede dar más. Yo creo que esa pregunta, espere. Ahora sí, Pablo, tienes la posibilidad de erradicar uno de estos problemas. Hambre, deserción escolar o explotación infantil. ¿Cuál elegirías? María Elena, pues claramente los tres son muy críticos, pero empezaría inclusive por un tema que está profundamente conectado con los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 2, hambre cero. Y especialmente cuando hablamos de nutrición infantil, es imposible que una persona a los 18 años le complementemos lo que no le desarrollamos en las primeras etapas de la vida. Es decir, una sociedad no puede ser equitativa cuando no se logró subsanar esas primeras necesidades, como es el desarrollo de las capacidades cognitivas, psicomotrices, físicas. Entonces, por eso el hambre en todas las edades, pero especialmente en la primera infancia, gestación, lactancia y los primeros 1000 días de vida, es decir, los 2 primeros años, los considero fundamentales para que una sociedad pueda ser, digamos que justa. Yo lo pondría una analogía como cuando uno infla unas llantas de una bicicleta. Hay niños que si van a empezar la vida con las llantas desinfladas, pues no podrán correr a la misma velocidad. En ese sentido, considero que las tres, claramente las tres muy sensibles, pero el hambre, por las condiciones que estamos viviendo después de la pandemia, con lo que con Juan Daniel veíamos recientemente en clase, la veo como uno de los actores de las situaciones más críticas de la sociedad. Completamente, Pablo, de esto hemos estado hablando últimamente y Antioquia sí que tiene un problema serio. Juan Daniel nos ha alertado sobre eso, sobre el hambre. ¿Alguien quiere hacer una réplica? ¿Alguien tiene una respuesta distinta que nos quisiera compartir o complementaria? El tema, muy bien. El tema de prostitución infantil me parece también que es algo que verdaderamente también como líderes tenemos que pensar en el futuro. ¿Sí? Y así como tú reflexionas sobre el tema del hambre, creo yo que aunque tenemos un impacto menos importante en términos de volumen, pues el daño social y sobre todo ético que se genera en niños y niñas que están expuestos a la prostitución infantil, creo yo que es tremendo. Y al mismo tiempo es un reflejo a veces de la incapacidad que tenemos como sociedad de controlar algunas cosas que son supremamente nocivas para el futuro del país. De acuerdo. Pablo, gracias. Gracias. Tu turno. Bueno, y también como pues, lo decía María Viviana, hasta el 7 de agosto yo tengo la oportunidad de ser el director del DANE. Es importante recordar algunos elementos de metodología. En esta baraja, llamémoslo así, tenemos 40 preguntas y vamos a hacer un criterio de selección sin reemplazo. Por consiguiente, también María Viviana tiene que retirar su pregunta para evitar que repitamos esa pregunta. Y bueno, en este momento a mí me toca hacerle una pregunta a Andrea Vázquez, que es la directora de Compás Urbano. Entonces, en ese punto, antes de empezar y muy en línea con lo que decía María Viviana, Andrea, es importante que nos cuentes o nos compartas qué es Compás Urbano. Bueno, primero, gracias por garantizar la política de juego. Me siento como en baloto acá con ustedes. No, les cuento qué es Compás Urbano y quién soy yo. Soy Andrea Vázquez, amante de esta ciudad, ciudadana, amante de Medellín y Antioquia. En Compás Urbano partimos de la idea
que lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se habita y lo que no se habita no se cuida. En ese sentido nos inventamos excusas para que las personas conozcan y cuiden el territorio, como recorridos, consolidamos la agenda de ciudad y otros. Genial, yo creo que una tarea supremamente importante y bueno, vamos a ponerle, estoy considerándome un futuro delegado de rifas, juegos y espectáculos en el desempleo, entonces vamos a partir del 8. Vamos a partir la baraja y vamos a hacerte una pregunta. Amar a tus enemigos, ¿tú consideras que eso es fácil, que eso es difícil o completamente imposible? Bueno, tal vez voy a dar una respuesta que pueda sonar políticamente correcta, pero sinceramente yo pienso que la vida es tan cortica que qué bobada tener enemigos. Pues a mí me cuesta pensar que yo pueda tener algún enemigo, pero de pronto los contrarios. Yo pienso que la dificultad de aceptar los contrarios parte muchas veces de la falta de sentarnos a conversar con ellos, de construir puentes. Entonces yo creo que enemigos, ¿para qué? Pero el contrario, siéntese a conversar con él, o también reconozca cuando las diferencias, de pronto por los puntos dogmáticos que puede tener ese otro, puedan ser tan difíciles de encontrar una respuesta, un punto en común, que también hay veces es válido reconocer que no es la persona con la cual dialogar, pero sí, pienso que enemigos, ¿para qué siendo la vida como tan cortica? Bueno, muchas gracias. Juan Daniel, yo creo que es importante que quienes nos ven sepan que en este programa de líderes tenemos personas que pertenecen al sector privado, como por ejemplo Pablo, independientes, como Andrea, que tiene su propia iniciativa, pero también tenemos personas pertenecientes al sector público aquí. Por ejemplo, tenemos 2 concejales. Y esta tercera pregunta va para un concejal, Alfredo Ramos. Vamos a empezar por preguntarte algo que parece muy obvio, pero quisiera entenderlo en tus palabras. ¿Qué hace un concejal? Bueno, soy Alfredo Ramos, padre de Rafael y Rosario, concejal de Medellín, y en resumen un concejal representa a la ciudad en un cuerpo colegiado. En Medellín somos 21 concejales, cada ciudad tiene un número diferente, con 2 objetivos fundamentales. Una es hacer proyectos de acuerdo, que es desarrollar políticas públicas y generar algunas ideas fundamentales de los gobiernos, y por otro lado, hacer control político, que se utilice bien la plata, los recursos públicos y que se cumplan los indicadores y las metas del plan de desarrollo. Eso es en resumen lo que hace un concejal. Gracias, muchas más Alfredo. cosas, dormir hasta tarde a veces. Bueno, vamos por la pregunta. Acuérdate que tienes 1 minuto para responder y el que va a replicar tiene 30 segundos. Menciona 3 características innegociables que debe tener un líder para construir confianza. Importante. Bueno, diría la coherencia. Yo creo que ese es un tema fundamental, ser consecuente entre lo que se dice, porque hay mucha carreta, y lo que se hace. Muchas veces las personas exigen mucho de las otras, pero no se comportan como tal. Entonces, la coherencia entre lo que una persona habla y lo que va haciendo en su día a día o omitiendo en su día a día es supremamente importante. Creo que la transparencia y la ética, que ya es un poco más complejo porque son valores internos y principios que tienen que ser innegociables, definitivamente son parte de una política que hay que hacer y además hacerla cumplir entre muchas otras personas. Y diría importantísimo un gran equipo de trabajo. Es decir, no puede ser solo un líder, tiene que ser muchas más personas que estén alrededor haciendo lo mismo, siendo coherentes entre lo que hacen y lo que dicen. Diría que esas 3 cosas, sabiendo que puede haber muchas más. Ética, buen equipo de trabajo. Es decir, coherencia, ética y saberse rodear muy bien. Gracias, Alfredo. ¿Alguien quiere complementar? Mayra, adelante. Yo agregaría 2 cosas. Una es capacidad de escucha. Creo que a veces estando en posiciones de poder se nos olvida mucho escuchar porque nos creemos mucho el cuento de lo que somos y lo que sabemos, pero nos podemos equivocar también porque seguimos siendo humanos. Entonces creo que capacidad de escucha, y el otro es capacidad de trabajar con los diferentes, de sobreponernos ante los conflictos que tengamos, las diferencias que tengamos y poder elaborar sobre eso para construir cosas que generen más bien y más valor público. Liderar también reconociendo la diferencia. Sí. Por ejemplo, ¿a ti qué fue lo más difícil que te pareció de trabajar con gente diferente? Bueno, yo creo que uno de los elementos más críticos que me pareció a mí es que cuando uno está ejerciendo una posición de liderazgo, no todo depende de lo que uno quiere o de lo que uno haga.
también depende de cómo encarrila al resto de las personas alrededor de ese propósito. Por eso yo creo que también ese encarrilamiento requiere mucho de humildad. En Colombia siempre pensamos que la humildad es ser bobos, ¿sí? Como la persona que es humilde es la que se la deja montar. Pero yo creo que los líderes tenemos una responsabilidad muy importante de mostrarle a la sociedad que la humildad es precisamente escuchar, reconocer la diferencia y reconocer también que el éxito de un proyecto también depende de las personas que se benefician de él. Gracias, Juan. Adelante. Bueno, ahorita me toca a mí. Y esta pregunta, que en este caso es la pregunta número 4, va para Nicolás Ordóñez. Nicolás es el director de Antioquia Presente. ¿Por qué no nos cuentas, Nicolás, mientras hacemos toda la atención de la suerte, de qué se trata Antioquia Presente? La Corporación Antioquia Presente es una entidad que lleva 39 años trabajando con las comunidades. Tenemos un mantra que es comprender para transformar. Solo a partir de ese diálogo con las comunidades podemos generar cualquier transformación. Y trabajamos en un área muy especial que también ha venido evolucionando, que es los desastres. Hace 39 años Nicanor dijo, acompañemos a comunidad, juntando la institucionalidad antioqueña, y ahí nace Antioquia Presente. Y hoy tenemos una gran apuesta por unir 3 conceptos: modelo de desarrollo sostenible y regenerativo, cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Ok, súper interesante. Creo yo que esa relación con el medio ambiente es bien, bien importante. Y entonces vamos con la pregunta. Nicolás, ¿cuál es la batalla interna más frecuente que puede tener un líder? Acá voy a recordar un autor de una clase de liderario y es Alejandro, con la estrategia emergente, y es tomar esas decisiones difíciles. Yo creo que todos los días tenemos que tomar decisiones muy complejas en las organizaciones para que puedan avanzar, para que puedan lograr sus objetivos, y hay que tomarlas, si no, no es difícil trascender en las organizaciones y que puedan cumplir con esos objetivos y esos retos. Nosotros tenemos que estar innovando, transformando, generando cambios, haciendo una cantidad de cosas, y eso implica tomar decisiones difíciles. Hoy, por ejemplo, tengo una decisión difícil y es, el foco nuestro ha estado en las comunidades. ¿Cómo podemos sobreponer en todo el trabajo comunitario el tema ambiental? Porque hemos luchado por las libertades, pero muchas veces el exceso de libertades lo que ha hecho es generar un impacto muy fuerte en lo ambiental. ¿Cómo podemos articular eso, cambiar el modelo y empezar una nueva lógica de trabajo con los territorios? Muy bien. Toma de decisiones difíciles. ¿Alguien que quisiera Santiago. tener una réplica? Sí, yo creo que una batalla fundamental en los líderes, en cualquier líder, es la tensión entre el aspecto público del liderazgo y la vida privada. La tensión entre el tiempo, el esfuerzo y la concentración que se le dedica a las funciones y lo que se le debe dedicar a la familia, a la vida privada, a la formación personal, que no necesariamente tenga que ver con lo público, pero que es fundamental en cuanto a valores, en cuanto a salud mental. Y yo creo que esa es una lucha que todo líder tiene que aprender a enfrentar y a superar. Muy bien. Tú, María Viviana, ¿qué batalla interna como líder No, aquí yo en soy Francia? en la línea de Santiago. Además, yo soy mamá de 2 hijos chiquitos. Entonces, claro, siempre ese balance está en una tensión permanente. Por supuesto, teniendo claras las prioridades, pero yo creo que eso que menciona Santiago, ese entre la responsabilidad laboral y lo que significa el liderazgo y lo que tiene asociado liderar, pero también la responsabilidad que es liderar el aspecto privado de cada uno de nosotros, porque al final ahí también estamos liderando. Muy bien. Bueno, Interesante. y yo quiero contarte, Juan Daniel, yo sé que tú lo sabes bien, además sé que es un tema que te gusta, pero aquí también tenemos docentes. Líderes docentes que hacen parte del liderario, y por eso quiero que Andrés Preciado nos responda a la siguiente pregunta. Andrés, yo no te voy a preguntar qué hace un docente, porque eso lo sabemos No, todos. tampoco, eso Yo tiene quiero su contar que Andrés es docente en la Universidad de AFID. Lo que quiero preguntarte es, ¿hace cuánto eres docente y a qué te dedicas exactamente? ¿Cuál es tu área de docencia? Yo soy docente e investigador de la línea de Seguridad y Justicia del Centro de Valor Público de AFIT. Realmente me dedico a analizar e investigar en los temas de seguridad, de criminalidad organizada, en los temas de justicia también, y digamos que fundamentalmente me dedico al tema de proyectos de consultoría e investigación en esos temas de seguridad pública, de seguridad nacional, de trabajo con instituciones del Estado. Juan Daniel es una autoridad.
en ese tema. Ok. Bueno, ahora sí era la pregunta que mientras escribías barajé, pero si tienes dudas, vuelvo y barajo. Bueno, Andrés, ¿puede una persona cambiar el mundo? Si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo lo harías? Una persona no puede cambiar el mundo, pero una persona puede cambiar a muchas personas que cambien el mundo. Es decir, yo creo que la capacidad individual de un líder de influir no está representado tanto en las cosas que haga como en las personas que impacte. No sé, piensen en líderes como Obama. Si uno mira la ejecutoria de una persona como presidente, probablemente sea más pequeña que la influencia personal que tuvo en una cantidad enorme de gente que lo vio como un ejemplo. Entonces yo creo que el líder no se tiene que preocupar por cambiar el mundo, pero sí se tiene que preocupar por tratar de influir en muchas personas que juntas ayuden a cambiar el mundo. Si se concentra en eso, creo que ya hay un logro muy grande. Yo creo que es mejor cambiar las personas que cambiar el mundo realmente. Y creo que ese debe ser el foco. Andrés, gracias. Daniel Duque, concejal, el otro concejal, tiene una réplica. Yo creo que a veces pensamos de manera muy grandilocuente en lo que es cambiar el mundo, y yo creo que a veces no nos fijamos en lo que representan las cosas pequeñas. Y cuando uno cambia muchas cosas pequeñas, uno está cambiando el mundo a veces de manera inconsciente. Yo creo que, por supuesto, todas las personas tenemos mucho que aportarle a una sociedad, pero no hay mejor forma de cambiar el mundo que trabajando de manera colectiva. Gracias, Dani. Antes de continuar, yo sé, Juan Daniel, que tú eres muy cercano a ProAntioquia y nos conoces muy bien. Y admiro muchísimo Muchas el trabajo gracias. que están Y es haciendo. mutuo, ahora vamos sobre eso. Pero quiero contarles que nosotros no hacemos nada solos y esa es la magia que elegimos, trabajar con otros. Y por eso quiero darle paso a uno de los grandes patrocinadores de este programa y hacer de una vez un reconocimiento y un agradecimiento por lo que Grupo Argos ha significado y el aporte que ha dado al liderario. Adelante. Desde Grupo Argos impulsamos este programa porque estamos convencidos y creemos realmente en la importancia de desarrollar líderes con valor sostenible, que generen valor sostenible. ¿Y esto qué significa? Significa líderes que son integrales, que son capaces de leer el contexto, que son propositivos frente a la agenda pública y que pueden tomar decisiones. Estos 25 participantes que hoy están involucrados en este programa son participantes que vienen con ideas diferentes, con historias de vida absolutamente diversas, y eso lo hace absolutamente valioso, porque en este programa queremos tener una mirada para transformar los retos que tenemos hoy como sociedad y como planeta. Muchas gracias a Grupo Argos. Juan, es tu momento de continuar preguntando. Bueno, pues yo creo que hasta el momento hemos visto unos mensajes muy importantes. Mensajes como la coherencia alrededor del liderazgo, mensajes como la acción colectiva para cambiar el mundo, pero algo que me pareció y que quiero expresar positivamente mi adherencia a esa idea, y es que si uno va a ser líder, tiene que creer que puede cambiar el mundo, porque si no, es preferible asumir otro tipo de roles en nuestra sociedad. Es un poco el sentimiento de lo que hemos visto hasta ese momento. Yo ahora quisiera hacerle una pregunta a Lina Botero. Pero antes, como siempre, quisiéramos conocer ella como directora de la promotora cultural de ProAntioquia. ¿Qué hace la promotora y cuáles son pues, los roles que tú ejecutas en términos de liderazgo allí en la promotora de ProAntioquia? Bueno, nosotros trabajamos desde ProAntioquia por el desarrollo del ecosistema cultural del departamento a través del fortalecimiento de las organizaciones culturales de los 123 municipios y 2 distritos del departamento. Ok, entonces vamos a ponerle un poco más de suspenso y vamos a poner 2 cartas. Listo. Esto. ¿Considerarías corrupta a una persona que acepta un cargo para el que no está preparada? Sí. Creo que cuando uno asume un cargo público lo debe asumir desde el servicio y la capacidad que uno tenga efectivamente para servir a un grupo, a un colectivo, y si uno no está preparado y este pago viene de los recursos públicos, considero que es efectivamente un acto de corrupción. Ok, hemos visto una pregunta con una respuesta categórica, me encanta, muy buena actitud. Pero vamos a darle espacio a cualquier réplica o a cualquier participación que quieran hacer. Yo creo que tampoco podemos llevar los términos al extremo. La corrupción es un delito.
ser corrupto es de alguna manera anteponer un interés a una situación antijurídica. O sea, y yo creo que puede ser irresponsable recibir un cargo para el que no estás preparado. Otra cosa es que recibas un cargo para el que, no sé, mentís para aportar un certificado, además, en cuyo caso sí hay un delito, pero recibir un cargo para el que no se está preparado puede ser irresponsable, puede ser una torpeza, pero realmente no es un acto de corrupción, es un acto de una irresponsabilidad que luego habrá que castigar política y socialmente, pero la corrupción se trata de un asunto de una vulneración de un bien del Estado, de un bien social, y en este caso yo creo que no aplica. Pero yo puedo preguntar una cosa. Claro. ¿Y qué pasa si esa persona que no estaba preparada, que lo termina haciendo súper bien? Porque, digamos, no tenía el conocimiento específico, pero tenía unas habilidades de liderazgo gerenciales impresionantes y lo hizo bien. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, eso es algo que yo creo que la pregunta pues obviamente tiene un carácter categórico, pero también hay que pensar qué es la preparación para un cargo. ¿Sí? La preparación es la disposición a hacerlo con honestidad, con vocación de servicio o verdaderamente tener todos los conocimientos para hacerlo. El conocimiento se adquiere, pero la vocación de servicio a veces es parte como de los sentimientos de lo que somos. Entonces yo creo que entiendo la posición de Lina, pero también entiendo tu posición de que tal vez uno pueda aceptar cargos sin estar preparado, pero siempre y cuando tenga el compromiso de querer hacerlo bien. Un poco me identifico yo con esa situación. Yo no era el experto en estadística. Y fuiste el rockstar del gobierno, pero no era el experto tremendo. En comunicaciones, no tenía la voz perfecta y todo, pero ahí, pasito a pasito, logramos hacer algo. Bueno, sigo yo preguntando. Y vamos a continuar con Mayra Duque. Mayra, tú te encargas de temas de educación digital en Confama. Y queremos que nos cuentes un poquito qué haces, cómo es tu día a día, qué haces en tu trabajo. Bueno, en Confama he estado trabajando desde hace varios años en proyectos de innovación educativa. Digamos que mi rol es como crear intraemprendimientos de educación, y el último en el que estoy trabajando es todo el proyecto de aprendizaje digital, que pronto se va a convertir en una suscripción en la que las personas van a poder encontrar contenidos para progresar en sus vidas, pero también para trabajar en el cuidado y cuidarse. Y bueno, es también una apuesta por democratizar el acceso a educación de calidad. Ay, qué maravilla. Mayra, bueno, yo te voy a hacer la pregunta. Vamos a ver, me enredé, espéreme. Si fueras elegido para el Congreso de Colombia, ¿tendrías algún problema en trabajar con un congresista de un partido que haya estado relacionado con corrupción, parapolítica o crímenes de lesa humanidad? Esa pregunta está muy difícil. Por allá voy a Manuel haciendo caras. Siguiente. Tengo otra. ¿Se la cambio? Llamar a un amigo, por favor, llamar a un amigo. Yo creo que sí tendría problemas, pero también siento que los retos a los que nos enfrentamos hoy como país requieren de muchas voces de muchos lugares que estén en lugares distintos y sobre las que podamos construir. Y creo que aquí también viene el tema de construir en las diferencias. La justicia se encargará de juzgar a esa persona y hacer las investigaciones correspondientes. Si tengo información de casos relacionados con corrupción de esa persona, lo voy a demandar. Pero creo que en una institución como el Congreso es importante buscar convergencias alrededor de temas en los que necesitemos trabajar y que generen valor público. Mayra, gracias. ¿Alguien tiene una opinión? A ver, ¿quién no ha participado? Manuel Villa. La democracia ha decidido. Sí. No, yo definitivamente sí tendría problemas en trabajar con alguien que venga de un partido con prácticas corruptas, pero estoy de acuerdo con que zapatero a tus zapatos. Tiene que haber justicia, no puede haber impunidad, pero habrá unos órganos competentes. Como congresista y representante del pueblo, creo que sí tenemos que tener la apertura para el diálogo, incluso con quienes no solamente piensan diferente, sino con quienes se han equivocado, con unas líneas contundentes y claras en que tiene que haber de alguna u otra manera el reconocimiento por parte de quienes se han equivocado y la contribución de ellos para que aquello en lo que han incurrido no vuelva a pasar. Entonces, la respuesta tajante sí me daría dificultad, tengo que reconocerlo,
pero creo que como representante del pueblo eventualmente un congresista tiene que tener la capacidad de estar y enfrentarse a esos retos de trabajar con quien quizás no sea de la misma cuerda. Ok, una pregunta desafiante, ¿no? Porque estamos en lo colectivo y en donde, por ejemplo, en el escenario que tú estás planteando, la democracia habló, ¿no? Y es la representación de una sociedad y es una tensión bien importante y creo que la suerte está jugando a nuestro favor porque pues vamos a pasar nuevamente a un liderazgo público. En este caso vamos a escuchar una respuesta que nos va a dar Daniel Duque, concejal de Medellín, pero antes de buscar esa respuesta quisiéramos conocer cuáles son los temas que particularmente Daniel está trabajando en el Consejo de Medellín. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación y nosotros desde nuestra currícula en el Consejo hemos trabajado especialmente los temas de justicia climática, la transición ecológica, los temas relacionados con educación, los temas relacionados con pobreza y por supuesto la lucha contra la corrupción. Una de mis promesas más importantes cuando estaba haciendo campaña era que nosotros sí íbamos a citar varios debates de control político y hoy me enorgullece mucho pues decir que somos la curul que más debates ha citado en el Consejo. Ok, muy bien. Y como estamos hablando de un liderazgo público y un cargo de elección popular, fundamental para la democracia de la ciudad, por favor que un conciudadano líder escoja la pregunta que le haga que control nosotros político. le vamos a hacer. Bueno, la pregunta para Daniel. La voz del pueblo, la voz del pueblo. Desde la veeduría. Bueno, que la lea él, eso, muy bien. Dani, ¿elegirías a una persona joven para dirigir un equipo de profesionales con mayor edad y experiencia? Por supuesto que sí, yo creo en el poder de la juventud, yo creo en el talento que tienen los jóvenes en nuestra sociedad. Yo soy una persona muy joven, yo soy el concejal más joven en este momento en Medellín, tengo 30 años y la mayoría de mi equipo son personas jóvenes. Creo que tiene que haber una sana mezcla entre juventud y personas con más experiencia laboral, pero creo que sin ningún lugar a dudas lo que tienen por aportar los jóvenes en términos de energía, en términos de ganas de trabajar, en términos de apasionamiento por unos temas y de capacidad de sorprenderse con las realidades que los rodean, es algo que a un equipo de trabajo le aporta muchísimo. Y también creo que no necesariamente la juventud signifique falta de idoneidad para ejercer un cargo o para sacar adelante una tarea. Ok, muy interesante. ¿Algún complementario de réplica, por favor? Gracias, sí, no, a mí me gustaría complementar que me parece una pregunta muy interesante y que es un tema que siento que tenemos que conversar más en los diferentes espacios en los que estamos. Gran parte de mi vida me he caracterizado por ser la persona más joven de los grupos. Este no es la excepción. Para no hacer sentir mal. Sí, para no hacer sentir mal a algunas personas, no voy a decir cuánto, pero cuánto menos, pero es menos de 30. Y siempre se me ha juzgado por esa juventud. Entonces, creo que tenemos que ir mucho más allá de la edad porque se piensa que efectivamente la edad conlleva experiencia, pero a veces hay muchas experiencias a corta edad. Gracias, Jota. Aprovechalo mientras dura. Yo fui la más chiquita muchos años y hoy en día ya soy la más vieja de toda Proantioquia. Claro. Claramente. Bueno, yo estaba esperando ese momento, porque llega mi momento de hacerle una pregunta a Juan Daniel. Y se supone que yo te tengo que hacer una pregunta aquí, pero te voy a hacer una pregunta que yo tengo. ¿Está bien? Opciones, llamar a un amigo. ¿Puedo o no puedo? Por favor. Bueno, yo sé que todos quieren que yo haga esta pregunta. ¿Te vas a lanzar a la alcaldía de Bogotá o no te vas a lanzar a la alcaldía de Bogotá? Sí. ¡Eso! Lo voy a intentar. Así me den una pela. Lo voy ¿Una a intentar. tunda? Voy a ir por el camino difícil, quiero recoger firmas, quiero conocer la ciudad, quiero aprender, como ustedes lo tuvieron esa grandiosa oportunidad de aprender a liderar, mejorar mis capacidades y mi vocación de servicio y sobre todo intentarlo, porque yo creo que algo de lo que hemos hablado es que, y lo comenté aquí en este tema de Conversaciones Pro, cuando me preguntaron
liderazgo público, necesidad de cambio. Yo creo que a veces a los tecnócratas nos subestiman y nos dicen, ustedes son tecnócratas, pero también podemos conversar con la sociedad y qué bueno intentarlo. Va a ser difícil, va a ser desafiante, pero quiero hacerlo. Vení. Juan, gracias por la apertura para preguntarte. Muchas gracias. Vienen muchas más preguntas y muchas más respuestas, pero antes vamos a ir a un pequeño corte de información. Y antes del corte de información, yo los quiero dejar con otro de los grandes colaboradores y patrocinadores de este programa literario, y es Claudia Restrepo, la rectora de AFIT. Valor público es una responsabilidad de toda la sociedad. También nos atañe a la academia. Nuestra tarea como Universidad de AFIT es contribuir en el desarrollo de capacidades de liderazgo en asuntos que atañen a la construcción de sociedad. Liderario es una de esas plataformas que nos permiten conectar, desarrollar y proveer nuevas capacidades a liderazgos que tienen por foco y pregunta los asuntos del desarrollo público de la sociedad. Regresamos en este especial de Conversaciones Pro. Y hoy estamos conversando con los líderes que necesitamos en Antioquia y en Colombia para afrontar los grandes retos que tenemos como sociedad. Juan Manuel, continuemos. Esa siguiente pregunta va para Wilmar. Wilmar, cuéntanos un poquito de tu trabajo. Estás en la Veeduría Ciudadana. ¿Qué hace una veeduría y tú qué haces específicamente ahí? Pues bueno, la Veeduría Todos por Medellín, la Asociación Todos por Medellín, es un trabajo colectivo de 55 organizaciones empresariales, sociales, ciudadanos y activistas con una apuesta de hacerle seguimiento a la gestión pública, de cuidar lo público en Medellín. Es una apuesta de largo plazo. Yo ahí cumplo una labor que es como coordinador social, ayudo en el relacionamiento con diferentes actores y con la apuesta de aportar a una ciudadanía crítica que rodee justamente el trabajo del cuidado de lo público. Muy bien. Gracias, Wilmar, por lo que haces. Viene tu pregunta. ¿Está preparada Colombia para elegir a una mujer o a una persona LGTBIQ+ de presidente? Justifica tu respuesta. Por supuesto, sí. Primero, porque creo que ya estamos entendiendo que el mundo cambió hace muchísimo tiempo. No existe hoy ninguna excusa para que una persona, independientemente de su condición o también de sus gustos, preferencias y de su identidad de género, en este caso, decida asumir el mando en lo público. Al contrario, creo que más que nunca necesitamos ese tipo de mensajes con lo que está pasando. Y mientras tenemos esta conversación, hubo una coyuntura especial que creo que nos movió a muchos, de lo que pasó justamente en Bogotá con una pareja que se estuvo besando en un parque, como lo hago yo con mi novio, por ejemplo, y cuando lo hemos decidido hacer como un acto de libertad política, porque hoy más que nunca necesitamos que la diversidad no se tolere, sino que sea parte de la vida, o sea, que entendamos que la diversidad es lo que tenemos y que al contrario, cuando una sociedad entiende su diversidad, la aprecia, la cuida incluso, tiene posibilidades para que lo mejor emerja de ahí. Gracias, Wilmar. Juli. Pues yo estoy de acuerdo con William, pero sí pienso que para que la sociedad pueda, por ejemplo, lanzar a la presidencia una persona LGBTIQ+, también tiene que existir oportunidades para esas personas. Porque en el caso, por ejemplo, de las personas trans, incluso personas no binarias, son personas con bajos accesos educativos, en contextos culturales complejos y socioeconómicamente difíciles también para que puedan emerger en calidad de oportunidades. Entonces hay que disminuir la brecha en cuanto a educación, en cuanto a empleabilidad, porque también hay ciertos rechazos sociales y pues ya una persona con condiciones, con oportunidades LGBTIQ+, incluso mujeres, porque también la brecha de género es muy alta, pues desde las posibilidades de la persona y el talento, por supuesto, pero sí debe disminuirse una situación social de desigualdad que existe aquí. Juli, gracias. Y quédate con el micrófono porque Juan Daniel te va a hacer la siguiente pregunta, pero antes vamos a hacer un reconocimiento a uno de nuestros grandes aliados, que es Confama. Aunque hay muchas personas que dicen tal vez el liderazgo de esta época es desde la base, es colectivo, no se necesitan personas al frente, hombres o mujeres que asuman la responsabilidad de liderar desde espacios de responsabilidad y de poder. Yo diría que en este momento de crisis, de transformación, de transición en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo, sí necesitamos de líderes que nos muestren el camino, que tengan una visión positiva del futuro. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a hacer una pregunta que en este caso va dirigida a Juli Mejía. Juli, tú eres la responsable de innovación educativa en Confama.
Cuéntanos un poco qué se siente o de qué se trata trabajar por la transformación de la educación. Bueno, en mi caso particular tengo la oportunidad de liderar un equipo de personas y también empoderarlas en calidad de la comprensión de las necesidades educativas, hacer vigilancia de nuevas tendencias, perspectivas de la educación, investigar también cómo se da este comportamiento de nuestros programas, pero no solo eso, sino también diseñar, pensar en configurar unos programas disruptivos que se puedan orientar más a las necesidades y las oportunidades. Y en calidad de eso también pensar en la educación también como un acto cultural y la cultura como un acto educativo. Entonces también es una combinación permanente de ambos procesos. Muy bien. ¿Algún comentario, réplica que tengamos sobre este tema? Vamos a hacerle la pregunta. Ok. A Juli. Vea. Bueno, perdón. La pregunta. Pero también es bueno también comentar Claro, sobre la obvio. labor de Juli, por favor. Soy No me hagas sentir mal. La Listo. flexibilidad es fundamental también en el liderazgo. Por favor, la innovación. La tolerancia al error. La innovación ¿Cierto? está en parte de estos escenarios también. Bueno, Juli, si te ofrecieran ser una dictadora para hacer algún cambio benévolo, ¿aceptarías? No. ¿Qué elegirías cambiar? Bueno, primero no, porque yo sí pienso que el fin justifica los medios. Y siento que si yo vivo en una casa que necesita agua y pongo una tubería y la tubería se oxida y el agua me llega pues como con sabor a cobre, pues estoy como sacrificando el fin. Entonces no lo haría. Creo que soy una persona completamente libertaria, pro abortista, pro canábica, pro muchas cosas, entonces no me pondría en condición de una situación dictatorial para poder justificar pues como un fin, entendiendo que el bien común también es una cuestión subjetiva. En perspectiva de eso, no sacrificaría lo que pueda considerar que es bien común conforme a mis valores y conforme a perjudicar el medio y el fin. ¿Alguien sí? Pero ¿Alguien sí? No, un comentario muy puntual. Alfredo. Un comentario muy puntual es que, pues evidentemente hoy estamos en una especie de dictadura de información muy compleja. Tenemos que ser muy conscientes de que la democracia está en riesgo y a pesar de que queremos llegar a través de procesos democráticos, abiertos, participativos, con liderazgos colectivos, cambiar las formas políticas, hoy no estamos viendo una gran cantidad de mundos paralelos que están generando una dictadura de una cantidad de decisiones donde los ciudadanos no estamos participando y la tecnología, como puede tener un gran alcance, también puede tener un riesgo grandísimo de llevarnos a unas dictaduras digitales muy riesgosas que no estamos viendo. Claro, otra apreciación, pero también puede ser una cáscara de banano que por una buena intención empecemos a justificar también malas intenciones, ¿no? Es un tema que es bastante complejo. Y bueno, para reivindicarme un poco en mi rol de presentador, quisiera pasar a hacer una pregunta a Julián Parra. Julián, obviamente es un líder juvenil de Medellín y queríamos, antes de hacerle la pregunta, saber qué sientes o cómo percibes tú el rol de ser un líder y sobre todo entre los jóvenes de Medellín. Muchas gracias, Juan Daniel. Yo creo que una cuestión muy importante dentro del liderazgo juvenil es como la conciencia y el poder saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué queremos, porque en medio de la juventud y más en la época en la que estamos se presentan demasiadas oportunidades y creo que es muy importante sacar el tiempo para conversar con nosotros mismos, con otras personas y poder saber qué queremos y además de escuchar muchas voces, escuchar también hacia adentro. Ok, bueno, y entonces ahora sí vamos a la pregunta y es, Julián, ¿dónde preferirías ser líder? ¿En el sector público o en el sector privado y por qué? Bueno, esa pregunta está bastante interesante porque la mayor parte del tiempo yo me he dedicado a liderar sobre todo en el sector civil, comunitario, social. Y siento que en ambos espacios hay un lugar para mí, pero como uno de los propósitos de mi vida es que podamos vivir juntos en paz, así suene pues como una utopía muy grande,
siento que desde el sector público, aunque si me pusieran a elegir cuál me gustaría más, creo que me iría para el privado, pero teniendo en cuenta que lo que quiero es servir a muchas personas, creo que de cierta forma me decantaría en ese sentido por el sector público, pensando en que quiero servir a muchas personas, sin desconocer que desde el sector privado también hay una gran oportunidad para aportar al desarrollo de muchas personas, pero en este caso creo que sería el público. Bueno, sí, público, pero también como que también privado. Creo que tenemos a un gran líder multimodal aquí en la Escuela de Formación. Entonces, muy interesante tu respuesta, Julián. Pablo tiene una Comentarios, Sí, réplica. no, un comentario para sumar a lo que dice Jota, y es, yo siento que hoy hay una oportunidad muy grande en el sector privado de entender también cuál es el rol de las empresas en la sociedad. Y a través de esos propósitos superiores, no solamente delegarle al líder público las funciones de transformación de la sociedad, sino también entender las empresas privadas como unos actores de la transformación. Entonces, claramente, lo público es el llamado natural, pero no le descargaría la responsabilidad enorme que tienen las empresas privadas. Tenemos una segunda réplica. Perfecto. Aprovechando que estamos hablando de diferentes tipos de liderazgo. Sí, a mí me gustaría hacer una segunda réplica a eso, y es hacer notar que en este momento la frontera o la división entre el sector público y privado es cada vez más difusa y que cada vez es más estrecha. Creo que hay personas que tienen habilidades para el liderazgo público, sin duda alguna, porque tienen un genoma diferente, así como las del privado. De lo que se trata es de hacerlos conversar muy bien a ambos sectores. Gracias, Juan. Bueno, y seguimos. La siguiente pregunta es para Perla Toro. Perla es quien lidera las comunicaciones de Confama. Y antes de pasar a la pregunta, Perla, ¿qué es lo más bonito de tu trabajo? Bueno, yo creo que pocas personas en el mundo tenemos el gusto de trabajar en lo que realmente nos apasiona. Yo soy una de esas. Y básicamente creo que la magia está en crear narrativas, en poder contar historias, en conectar sentidos y en construir valor social y valor público desde la comunicación. Lo hace espectacular, Juan. Te tengo que contar. Además es otra rockstar en redes como tú. Bueno, tengo una pregunta, vamos a hacerla para Perla, y es, si pudieras decirle algo sobre Antioquia al presidente Petro, ¿qué le dirías? Bueno, sobre Antioquia, el presidente Petro lo invitaría, más que decirle, a hacer un recorrido por esa Antioquia diversa, por esa Antioquia que supera las montañas, que también las incluye, pero esa Antioquia que tiene mar, esa Antioquia que se nos parece a la sabana, esa Antioquia que puede contar otras historias de posibilidad, esa Antioquia que también ha tenido víctimas, esa Antioquia que no se construye desde el imaginario que nos han querido imponer. ¿Alguien le contaría algo adicional o diferente al presidente? Se puede, segunda réplica, Alfredo. No, yo creo que los líderes y los gobernantes son de todos los ciudadanos, no solo su partido, no las personas que votaron. Antioquia votó mayoritariamente contra ese proyecto de Petro. Creo que él tiene que tener la grandeza como gobernante de tocar todos los corazones de todos los ciudadanos de Colombia y en particular los de Antioquia. Nosotros queremos a nuestros gobernantes, siempre los antioqueños nos hemos caracterizado por eso, que respetamos y queremos a los gobernantes, no importa el color político, su ideología, ojalá tenga la altura y la grandeza para ser gobernante de todos sin ningún tipo de represalia por simplemente términos electorales. Bueno, pues me toca a mí el turno de hacer una pregunta a María Luisa Zapata, que es la responsable de temas sociales de Confama. Pero antes de responder la pregunta, mientras la suerte juega su rol, ¿qué significa, María Luisa, trabajar por lo social desde una caja de compensación? Bueno, el rol que yo tengo en Confama, además que es todo un privilegio, representa poder hacer una reflexión constantemente con los líderes empresariales y los líderes sociales sobre cuáles son los principales retos que tenemos en Antioquia y que tenemos en el país para estar siempre en una conexión que nos permita desde las empresas y desde el sector privado conectar realidades, soluciones y hacer una reflexión sobre a qué retos nos estamos enfrentando, cómo podemos abordarlos y entender finalmente que desde el sector privado se puede generar un impacto mucho más allá del quehacer y la rentabilidad de los negocios.
Bueno, mi Pieri, declarándome fan de ProAntioquia, también me declaro fan de Confama. Quisiera estar afiliado a Confama, pero pues no se puede porque trabajo en Bogotá. Pero entonces por eso le voy a dar el derecho a María Luisa que escoja ella misma su pregunta y que la lea ella misma. Vea, tremendo. Cuente. ¿Cuál es? Yo venía pensando que ojalá me tocara esta pregunta y es totalmente aleatorio. La pregunta que tengo es ¿cuál ha sido el papel de los empresarios en el desarrollo de Antioquia y el país? Como anillo al dedo. Gran pregunta. Yo creo que es una pregunta tremenda, además porque yo creo que en los 5 años en los que estaba en Confama he podido aprender un montón y sobre todo reconocer la grandeza que han tenido durante tantos años los líderes empresariales antioqueños, en donde lo primero que reconozco es que los líderes no han sido solamente líderes empresariales, son líderes integrales, han sido líderes que nos inspiran porque han tenido una conciencia y una convicción de que, como lo decía ahora Juanma, no es lo privado o lo público, no es donde se genera el impacto, es una percepción de generación de valor entre todos. Y realmente en nuestra sociedad yo creo que las expresiones de desarrollo en Antioquia son el resultado de cuando los líderes empresariales han sido capaces y han sido capaces de juntarse para generar valor, para construir instituciones como Confama, en donde estoy, organizaciones como el Hospital Pablo Tobón, ProAntioquia. Yo creo que la capacidad de los líderes empresariales de tener una visión mucho más allá simplemente de lo empresarial y el desarrollo de los negocios ha sido el gran atributo. Y hoy, desde mi rol que trabajo sobre todo por promover un actuar consciente de las empresas, creo que es sobre todo un privilegio poder acompañar esa reflexión permanente de los líderes antioqueños para aportar a nuestro territorio. Bueno, ¿alguna réplica, Lina comentarios? Botero, Wilmar. Uy. Es una pregunta muy pertinente para este grupo, así que adelante, vamos a ser flexibles con las réplicas. Yo solamente quisiera agregar algo con respecto a esta pregunta y estoy de acuerdo con María Luisa. Yo creo que si uno quiere liderar algún tipo de programa, proyecto en Antioquia, es necesario conocer la historia de cómo se ha construido nuestro departamento, no solamente en el desarrollo cultural, social, político, económico, porque entenderíamos muchísimo más lo que está sucediendo hoy y el papel que esas empresas hacia el pasado han jugado y sobre todo el papel que deberán desempeñar hacia el futuro e inclusive contrarrestar un poco esas narrativas que se han construido alrededor del empresariado antioqueño que denota sobre todo el desconocimiento de la historia de nuestro departamento. Exactamente, la historia económica antioqueña es de las cosas más maravillosas desde la literatura económica que se ha escrito en Colombia, muy interesante. ¿Alguien más quisiera? Wilmar, ¿quiere replicar? Yo quiero cambiar la pregunta pensando también en el futuro rápidamente y es cuál debería ser también el papel de los empresarios en este momento. Y la historia nos sirve precisamente para entender y para tener ímpetu y enorgullecernos de lo que hemos sido, pero lo más importante es lo que debería pasar y esto implica que el sector empresarial se conecte nuevamente con la ciudad, se conecte nuevamente con lo que está pasando en los barrios, se conecte con lo que los jóvenes están pensando. Eso no va a pasar solamente desde las instituciones, que por supuesto son importantes, no va a pasar desde los castillos empresariales, eso tiene que pasar recorriendo los barrios, entendiendo lo que está pasando. Si algo nos enseñó la pandemia, el paro nacional y también la crisis que hoy tenemos en Medellín, es la necesidad que el sector empresarial vaya y entienda en tiempo real lo que está pasando. Sé que muchos lo han hecho, pero claramente hay una exigencia en las calles que eso siga siendo mucho más. Pablo tiene una réplica sobre la réplica de la réplica. Sí. Y creo que lo que dice Wilmar, y tú puedes ahí de pronto hacer la cuñita con el Comer es Primero, donde Grupo Éxito, ProAntioquia, Confama y muchos empresarios rápidamente leyeron la coyuntura y dieron una respuesta alineada a la causa. Yo quiero, porque primero es que hay una narrativa que se ha tratado de poner en la sociedad desconociendo una enorme contribución del empresariado, que no es per se, es cierto, es en alianza con lo público, es un trabajo armonioso entre la universidad, el Estado, la empresa privada y la sociedad.
Y eso, digamos que es un gran modelo de éxito de esta sociedad. Yo siento que las empresas han mantenido su contacto en el territorio, pero que las reflexiones de los años recientes nos llaman a hacer más y a ser mejor. Entonces yo no desconocería que hay una desconexión, la ha habido, sin embargo la reflexión es aún mayor, porque hoy tenemos una crisis ética particular que nos llama a tener esa grandeza. Bueno, gracias Wilmar, Pablo, Lina. Y con eso se agotó el derecho a réplica en las preguntas subsiguientes. ¿Listo? Sus compañeros lo agotaron, así que vamos en adelante. No es por señalar responsables. Vamos en adelante solamente a responder la pregunta específica. Seguimos con Juan Manuel Alzate. Juan Manuel, seguimos en el mundo Confama, el responsable de estrategia de Confama. ¿Qué haces tú en tu día a día en tu trabajo? Bueno, el trabajo es muy bonito. Tenemos el capital social en el centro. Nos preocupa el progreso y el cuidado de las familias, también de las empresas. Y lo que hace el rol que desempeño es cuidar qué resultados están apareciendo que no son tan visibles, cuáles resultados son emergentes para potenciarlos dentro de Confama, qué es lo que está dando pie a nuevas iniciativas y mantener lo que está yendo muy bien, así como asumir renuncias también. De igual forma, ese rol busca apalancarse en proyectos para materializar esa estrategia. Gracias, Juan. Bueno, aquí está. No. Bueno, ¿está buena? ¿La haces o no la hago? Sin miedo. ¿Eres optimista o pesimista frente al futuro del país? Pero la verdad. Respondo en dos partes entonces. A título personal, muy optimista. Muy optimista. Colombia ha demostrado históricamente desde sus primeras constituciones ser un país muy resiliente, capaz de unir voluntades y capacidades. Y a título de liderazgo, pues yo digo que la obligación de un líder es ser optimista y guiar a las personas que acompañan por ese liderazgo, por ese optimismo, perdón. Entonces, sin lugar a dudas, es una responsabilidad colectiva mantener el optimismo y materializarlo, sin duda alguna. Gracias, Juan. Ya no podemos hacer réplica. Prohibida la réplica, por favor. Yo hubiera querido saber. Las reglas. Bueno, mire, vamos a hacerle una pregunta especial a Juan Daniel, pero antes vamos a escuchar a la directora de Fraternidad Medellín. Fraternidad Medellín es una fundación aliada también de Liderario y que ha acompañado muchos procesos sociales de esta región. Adelante con el video. Para la Fundación Fraternidad Medellín, apoyar procesos como Liderario es importante para la sociedad, no solamente porque Medellín necesita hoy líderes más que nunca, sino porque también incluir líderes sociales que van a jalonar proyectos de progreso en las comunidades es indispensable para el desarrollo sostenible. Cada uno de estos líderes va a apoyar las comunidades con proyectos comunitarios y proyectos de desarrollo participativo. Bueno, ahora sí, Juan Daniel. Bueno. Viene la pregunta para ti. Yo primero te quiero decir que yo no sé cómo haces para responderle a todo el mundo, retuitearle a todo el mundo, tener enamorado a todo el mundo, a todas las mujeres, a todo Colombia, a todo ese país, a todas las redes sociales. Eres un rockstar y aquí mira, todo el mundo es un fan absoluto tuyo. Te quiero felicitar porque siento que eres un gran ejemplo de funcionario público que has inspirado a muchos a querer volver a lo público y has sido realmente un ejemplo muy importante de liderazgo para todos. Siempre estás con símbolos, ¿no? Siempre. Me gusta muchísimo jugar con ese mensaje tácito de lo que uno hace. Aprovechas también tu rol y tu vocería para tener mensajes claves. Eso me salió como al último momento, y yo creo que sí es importante. Si uno ejerce este tipo de responsabilidades, tiene que aprovecharlo para magnificar la voz de muchas personas que han sido discriminadas en nuestra sociedad. Qué bonito. Juan Daniel, en un país polarizado como Colombia, lo acabamos de ver, ¿qué harías para unir a los ciudadanos? ¿Qué crees tú? Ahorita que te vas a lanzar a la alcaldía de Bogotá, en esa polarización, ¿qué vas a hacer? A ver. Pues yo creo que lo más importante es no negar la polarización, sino reconocer o explicar o tratar de hacerle descubrir a la sociedad que esos
dos puntos son extremos en los cuales existen cantidad de soluciones en el intermedio que, al contrario de destruir como lo hace la polarización, pueden construir. Y eso yo creo que es algo de los elementos más difíciles que nosotros tenemos como sociedad, porque históricamente hemos sido el resultado de una dicotomía de dos tensiones, y para eso se requiere liderazgo colectivo, como el que estamos viendo aquí en este escenario el día de hoy, pero también se requiere una capacidad de servicio y sobre todo de humildad para entender que la diferencia, incluso en estas condiciones de polarización, nos puede unir. Ese sería el mensaje que yo le transmitiría a los ciudadanos. Qué bien, gracias Juan Daniel. Pues y yo quiero aprovechar esa respuesta y lo que ha significado tu liderazgo para hacer la siguiente pregunta a Juana Botero. Juana también ha liderado unos proyectos muy disruptivos y yo quiero que nos cuentes un poquito, Juana, esos proyectos que tú has puesto en la agenda y que han generado conversaciones difíciles y temas que no son comunes para nosotros. Sí, yo creo que el más disruptivo y que es mi fascinación es el tema de la menstruación. Lo pusimos sobre la mesa con Confama, creamos el primer subsidio menstrual del país, de Latinoamérica, pues en el tercer lugar del mundo donde está. Yo al líder, al director de Confama cada rato le digo que es la República Independiente de Confama, hizo el tercer subsidio después de Escocia y Nueva Zelanda. Entonces, pues ese fue el tema que pusimos a hablar a la gente de la menstruación y se han incomodado mucho y eso es fascinante. Disfruta incomodar. Sí, súper importante. Yo les cuento la anécdota que cuando lo comentamos, cuando yo estaba en la primera rueda de prensa, todo el DANE estaba así al momento en el que yo iba a pronunciar la palabra menstruación. Todo el mundo pensó que se iba a derretir la institucionalidad del DANE, pero yo creo que también se trata de que las estadísticas contribuyan a romper tabúes de nuestra sociedad. Así que muy buen trabajo. Bueno, Juana, ¿cuál crees que debe ser, te quedó perfecta, el proyecto nacional que una al país? A propósito de proyectos. Uy, no, hombre. Pucha, no sé, no sería capaz de decir uno solo, pero yo creo que este es un país campesino, este es un país rural, yo creo que el agro es muy importante que se ponga en el centro, siempre la materia pendiente de casi todas las sociedades son los asuntos de género, climáticos y agrícolas, y yo creo que es hora de que no sea el asunto pendiente. El tema de género, el tema agrícola y el tema climático, que además están íntimamente relacionados, yo creo que tienen que estar en el centro de la discusión de este país, que además toca tangencialmente otro tema que es igualmente relevante, que son los jóvenes, esas migraciones del campo a la ciudad. Yo creo que cuando nosotros ponemos el campo en el centro, nos preguntamos por el sistema alimentario, por el sistema productivo, por los jóvenes, por las mujeres, con nuestra relación con la tierra y nuestra relación con el planeta. Entonces yo creo que ese sería el proyecto nacional, digamos, de identidad también. Gracias, Juana. Súper interesante. Y bueno, ahorita vamos a empezar con una metodología que se llama la metodología de los combos. Es decir, nos vamos a presentar y vamos a responder la pregunta una vez planteada la pregunta. Y con eso le ponemos un poco más de sazón y incertidumbre a este juego. Vamos con una pregunta para Manuel Villa, que es el director. Pero si es en combo también a Santiago. Exactamente. A los dos, Santiago y Manuel, se la van a responder. Entonces vamos en primer lugar con una pregunta para Manuel Villa, ¿cierto? Y en ese caso, Manuel Villa es el director de ProOccidente y él nos va a contar qué hace, pero antes va a responder esa pregunta. ¿Quién crees que tiene más opción para ganar unas elecciones? ¿Un populista o un tecnócrata? Bueno, voy a responder. Espero que en un año me demuestre lo contrario de lo que pienso. Creo que, infortunadamente, tiene más posibilidades de ganar un populista y nos muestra que todavía tenemos mucho por perfeccionar nuestra democracia. Creo que tenemos que fortalecer nuestra democracia, incentivar la participación ciudadana, una participación incluyente, plural, donde de verdad el ciudadano sea libre a la hora de elegir, pero sea una elección de manera consciente y que valoremos las aptitudes, las capacidades, las vocaciones, las formas de ser del ser humano que pretende liderar,
pero mientras que emprendemos ese camino hacia la madurez de nuestra democracia, yo creo que infortunadamente sí es más fácil para un populista ser elegido. Insisto, quiero que nos demuestren lo contrario en un año. ¿Sí? Ok, ¿y qué hace Prooccidente? ¿Qué haces tú ahí en Prooccidente? Bien, Prooccidente es una corporación reciente, apenas pues la estamos consolidando de la mano de hecho de ProAntioquia, del sector privado, de actores institucionales territoriales en el occidente antioqueño, la subregión del occidente antioqueño, los 19 municipios que hacen parte de esta subregión, y lo que busca Prooccidente es promover el desarrollo de esta región que de alguna u otra manera ha estado en el olvido para muchos, pero sin lugar a dudas tenemos que reconocer que queda en un cruce de caminos a propósito de las vías 4G, de los nuevos túneles, del futuro puerto de Urabá. El desarrollo va a llegar hacia el occidente, queremos que ese desarrollo sea debidamente planeado para que alcancemos un territorio sostenible, productivo y competitivo y que llevemos calidad de vida a las personas que viven allí. Bueno, y ahora tenemos la última pregunta. Y para eso le vamos a pedir el favor a María Viviana. No, falta Santiago Londoño. Claro que sí, pero, pero María yo la saco Viviana para va a Santiago. escoger la pregunta ya, para ok, preguntarle a Santiago. perfecto. Ay, yo quisiera que a Santiago le saliera uno. Bueno, pero me la sé. Bueno. a ver. ¿Hay que tener plata para convertirse en líder? No, no hay que tener plata para convertirse en líder, hay que tener una voluntad férrea, hay que tener disciplina, hay que tener la capacidad de construir en equipo, hay que ser capaz de hacer redes, es decir, hay que ser capaz de identificar oportunidades y capacidades no solo propias, sino del equipo o de un grupo amplio, y yo creo que eso va permitiendo que una persona, en este caso, digamos, que no tenga, digamos, los recursos económicos, pueda, sin duda alguna, cumplir un rol en el liderazgo. Yo creo que es una cuestión que va mucho más en actitud y en capacidades. Muchas de ellas no se aprenden en universidades, no se aprenden en instituciones oficiales, sino que tienen que ver también con una actitud y con principios que se aprenden incluso en la familia y en el entorno cercano. Entonces, yo creo que tiene que ver con una cantidad de otras cosas. ¿Y desde dónde estás poniendo eso en práctica, Santiago? Pues yo estoy en este momento coordinando una plataforma de conversaciones que se llama la Tejeduría Territorial. La Tejeduría Territorial es un esfuerzo de ProAntioquia, de AFIT, en este momento de la Fundación Bancolombia y la Fundación Sura, que pone a conversar en los territorios empresarios, líderes territoriales, organizaciones sociales y académicos, porque un poco el análisis que hemos hecho de lo que ha pasado en esta ciudad y en este país es que se han roto los espacios de conversación. Y esto no tiene que ver con hacer cosas, aquí seguimos haciendo cosas, pero dejamos de conversar, dejamos de mirarnos a los ojos y de entender quién es el otro. Es el líder del barrio, quién es, cómo llegó a ser líder, de dónde viene, cuáles son sus sueños, es empresario, de dónde viene, cómo es su familia, qué principios tiene, qué valores tiene. Y la tejeduría construye desde eso, que es el ser y la conversación, la capacidad de la acción colectiva. Y yo creo que la acción colectiva es finalmente el gran reto que tenemos en este país. Maravilloso. Yo creo que me van a regañar, pero vamos a romper las reglas. Tiene que haber una pregunta para la líder más líder que tenemos en este escenario. No y por consiguiente, le vamos a pedir el favor, vamos a escoger a Juana, que escoja la Dios pregunta mío, Juana Botero, para María con amor, Viviana. por favor. En respuesta. Yo la leo. Ay, no. ¿Qué? María Viviana, ¿crees que la edad es factor relevante para ejercer cargos de liderazgo público? No, yo no creo. Yo creo que aquí ya hemos hablado y ustedes lo han demostrado, este grupo de liderarios ha demostrado que no hay una correlación entre la edad y un buen ejercicio de liderazgo. Yo sí en lo personal creo, y lo pienso para mí, que hay cargos donde yo quisiera estar con un poco más de experiencia. Creo que también la experiencia suma, pero soy una convencida, además soy un ejemplo de eso también, que las personas jóvenes tenemos mucho para aportar a la conversación, tenemos ideas, refrescamos la conversación, conectamos con realidades que tradicionalmente estaban olvidadas, por ejemplo, y creo que no hay una correlación entre un buen, pero tampoco es una garantía, ¿no? O sea, ser joven tampoco es garantía de que te va a ir bien, ¿cierto? O ser mayor tampoco es garantía que te va a ir bien. Creo que hay unas causas asociadas al liderazgo. Lo que sí creo es que ser joven le imprime unas características distintas y necesarias al ejercicio del liderazgo y complementado con personas, como le decía Daniel Duque ahorita, personas con una mayor experiencia, pues esa mezcla es muy positiva también. Ok.
Bueno, pues gracias a ustedes liderarios por este espacio, gracias por la sinceridad, por la disposición, por todo lo que nos han dedicado, por las reflexiones y por la comunidad que se tejió entre ustedes. Por supuesto, gracias a Juan Daniel Oviedo, quien por segunda vez nos acompañó. Juan Daniel, por tu generosidad, por tu buena vibra, por inspirarnos, por venir aquí a darnos conocimiento, porque cada que te llamamos respondes, porque cada que te echamos un piropo nos das like, o sea, por todo. Y gracias a ustedes que nos siguen acompañando todos los jueves a las 5 de la tarde por Teleantioquia en Conversaciones Pro para invitarnos a soñar Antioquia. Yo quiero aprovechar para hacer un último anuncio y es decirles que pronto va a estar al aire la convocatoria para la segunda cohorte de liderario, que será una convocatoria abierta y estará publicada en las redes sociales de ProAntioquia. Y a propósito de liderazgo y de renovar los liderazgos, hoy ProAntioquia tiene todas las redes sociales. Yo los invito a que nos sigan por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, por TikTok, por Twitter, por todas partes, y por ahí vamos a publicar la convocatoria. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo jueves en Conversaciones Pro.